Esto es una sija del Rebbe de Parshas Miketz, Shabbos Hanukkah, 1966-1974. No sé si saben cómo funcionaban las sijot, que en realidad no son las palabras literales del Rebbe, sino que había un grupo de genios, gigantes, cerebros, entre los cuales está Jacobson, los hermanos Jacobson, etc., que armaban las sijot. Se la presentaban al Rebbe, el Rebbe leía, ponía, sacaba, corregía, y esto es lo que salía impreso como la palabra del Rebbe. Pero no necesariamente el Rebbe dijo literalmente esto sin duda, en este caso sin duda, no dijo todo continuado. No vas a encontrar en ninguna sija del Rebbe, lo que se llama sijos kodesh, los libros donde están las palabras literales del Rebbe, no vas a encontrar esto en ningún lado. Puede ser que encuentres un pedacito acá, 10 años después un pedacito allá, y después juntaron las cosas y lo armaron como una sija. Ok, esto es punto número 1. Pero no dejan de ser, entre comillas digo, las palabras del Rebbe, porque el Rebbe dijo, esto sale impreso en mi nombre, esto es lo que yo dije. Esto es lo que yo pienso y quiero que se imprima en mi nombre. Esto es punto número 1, eso es lo que significa la sija del Rebbe. Punto número 2, esta sija es una sija que uno podría estar horas y horas y horas, no solamente porque es larga, sino porque tiene unas notas para acá, para allá, notas de nota, y aunque no se vea ni se entienda un poco porque está en Yiddish, hay montones de notas. No vamos a ver todos los detalles de la sija porque va a ser imposible, para horas y horas. Lo que sí vamos a hacer es ver las nekudes, los puntos principales. La realidad es que Hanukkah, sin esta sija, no entendiste lo que es Hanukkah. Y aunque lo venga festejando hace no sé cuántos años, me parece que no entendiste lo que es Hanukkah. Esta sija, a pesar de que no dice, hello, esto es Hanukkah, no. Pero de vuelta, tiene algunas cosas fundamentales, súper básicas, que sin estas cosas no entendiste lo que es Hanukkah, ni lo que estamos festejando. ¿Qué prendes velita? ¿Qué estás haciendo? Bien. Esta sija tiene básicamente dos nekudes, dos puntos fundamentales. Punto número 1, es entender el texto que decimos en el rezo de Hanukkah, que aparentemente es medio problemático. En el rezo específicamente, no las velas, es otra historia. El rezo de Hanukkah. Alanissim, sí. En la Midá, en Birkas Hamazon, en Benchen, correcto. Es entender ese texto. Hay una frase ahí que, como quien dice, no pega ni con cola. No funciona. Ese es un punto. Y el otro punto es entender, momento, en Hanukkah hubo más de un milagro. El punto número 2 de la sija es, ¿cuál es el milagro fundamental de Hanukkah? ¿Por qué festejamos Hanukkah? ¿Y por qué ese es el milagro fundamental? Porque hubo más de un milagro. Hay que entender cuál es el sentido de Hanukkah. Muy bien, vamos a empezar. En el texto que decimos en el rezo de Hanukkah 3 veces por día, a la noche, a la mañana y a la tarde, decimos una cosa que se llama Alanissim, por los milagros que Dios hizo, etcétera, etcétera, que lo hicimos también en Purim, pero adaptado a Purim, por supuesto. Y el texto dice así, después, tradujo literal, después vinieron tus hijos, después de la liberación, digamos, de Hanukkah, yo qué sé, vinieron tus hijos a tu casa y limpiaron tu palacio y purificaron tu templo y encendieron velas en tus patios santos. Ese es el texto. Hatzeres Kochejo, tus patios santos. Es conocida la pregunta, dice el Rebbe, ¿qué son los patios santos de Dios? ¿De qué estás hablando? ¿A dónde prendieron velas? ¿Los patios santos de Dios? ¿Cuántos templos tenía Dios? Uno solo. Y más aún, la menorá se prendía en el Eijal, adentro, no en los patios afuera. Entonces, ¿qué es lo que prendieron? ¿De qué estamos hablando? ¿El texto qué dice? No se entiende. Y lo decimos 3 veces por día. Una respuesta famosa, dice el Rebbe, del Hassam Sofer, un grande de la Halaja, etc., año 1830-40. El Hassam Sofer escribe, de acuerdo a lo que trae el Rambam, que se puede encender la menorá, una persona que no es un kohen, un zar se llama, alguien extraño que no es un kohen. Por lo tanto, si limpió un kohen la menorá y sacó la menorá del Heijal, se llama el palacio, la puso afuera, puede venir otro y prender la menorá. No es un problema. Alágicamente hablando, estamos todo alhaja esto. Y por cuanto los griegos impurificaron el Eijal, el lugar más santo del templo, estaba lleno de idolatría, escribe el Hassam Sofer. Entonces, hasta que limpiaron el lugar, purificaron el lugar, etc., no prendieron la menorá adentro, donde va la menorá, la prendieron afuera. Bejatzeres Kochejo, en tus patios santos.
Esto es lo que escribe Hasam Sofer para responder esta pregunta. O sea, no es una pregunta del Rebbe, es una pregunta famosa. Che, ¿qué son los patios de Dios? No sé de qué estás hablando. Pero el Rebbe rechaza esta respuesta por varias razones. Primero que nada dice, el texto decimos, vinieron tus hijos, limpiaron, purificaron y prendieron. ¿Para qué limpiaron y purificaron si le iban a prender afuera? Dejá, mañana limpiamos, prender afuera y ya está. No, primero limpiaron, purificaron. Suena como que la prendieron adentro. No suena que la hayan prendido afuera. Después el Rebbe dice que esto solamente, lo que dice Hasam Sofer, estoy salteando algunas cosas para avanzar. Esto solamente responde por qué el texto dice Behatzerois en tus patios y no dice Beheichal Kocheja. Encendimos la menorá en tu palacio santo, el lugar más puro, etcétera, etcétera. Pero no explica por qué está en plural. Hatzerois Kocheja. El patio en singular, el patio que estaba fuera del palacio, se llamaba la Azara, es un patio singular. El texto debería decir, de acuerdo a Hasam Sofer, Behatzer Kocheja. En tu santo patio. Punto. Pero dice Hatzerois. Y todo el mundo dice el mismo texto. Entonces hay algo, incluso de acuerdo a la respuesta de Hasam Sofer, todavía no cierra muy bien. Y el Rebbe dice, primero el Rebbe va a dar la respuesta, que este es el primer punto que yo mencioné antes de la sija, y después todo el resto de la sija es el segundo punto. Respuesta, el Rebbe interesante, empieza con Legioira. Aparentemente podríamos decir lo siguiente. O sea, esto es lo que el Rebbe piensa y entiende. Mira, a mí me parece que la respuesta es esta. No la había escrito en ningún lado. ¿Okay? Esto es lo que quiere decir. Me la saco de un texto. Esto salió de la cabeza del Rebbe. Aparentemente la respuesta es la siguiente. Encendieron velas, que lo decimos en el texto. Encendieron velas en el rezo, perdón. Encendieron velas en tus patios, en santos patios, patios santos. No se refiere a la menorá. No, señor, se refiere a otras velas. Nada que ver con la menorá. Estamos hablando de otras velitas. ¿Querés hacer una fiestita? Hace velas, que quede lindo. Lindo. Y el Rebbe trae, es clásico en el judaísmo, encendemos velas para simja, para alegría, para festejar, para estar contentos. Entonces esta idea de que encendimos velas en tus patios santos, en realidad, si vos lees el texto del rezo que hacemos, no está hablando como continuación de lo que vino antes. Limpiaron tu templo y santificaron el templo. Eso no tiene nada que ver con las velas. Lo de las velas va a lo que viene después, para agradecer y para alabar a tu santo nombre. Entonces, prendieron velas, ¿para qué? Para alabar a tu nombre. Y después nuestros sabios, además de que prendimos velas para festejar, ¡hey, cumpleaños, prende velas! ¡Buenísimo! ¡Qué lindo! Hanukkah, prende velas, ¡qué lindo! Ojo, hay una menorá. La primera noche prendes una vela, la segunda noche prendes 2 velas, y así sucesivamente. No tiene nada que ver. Dos cosas diferentes. Prendimos velitas para festejar y además prendimos una menorá. Ok. De acuerdo a esto podemos entender por qué el texto dice Behatzerois en plural, tus patios santos. Porque se prendieron velas en un montón de lugares. En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. Listo, vayan todos a prender velas, qué lindo. Sin embargo, de acuerdo a toda esta explicación, surge un, entre comillas, problema, que esto es el disparador de todo el resto de la sija, que explica literalmente qué es Hanukkah. Hay un problema. En todo el texto de Alanissim, que mencionamos 3 veces por día, a la noche, a la mañana, a la tarde, si comes pan, mencionamos esto también, Alanissim, etcétera, etcétera, no aparece ni siquiera como alusión, ni aludido todo el milagro de las velas de Hanukkah. No está. 0. Mencionamos solamente el milagro de la victoria, de la guerra, en donde Dios entregó fuertes en manos de débiles, muchos en manos de pocos, e hiciste grandes salvaciones para nosotros, espectacular. ¿Y el Hanukkah y las velas? 0. ¿No está? Y la pregunta es más fuerte todavía. Cuando la Gemara, el Talmud, empieza a preguntar en Shabbos, en el Gemara Shabbos, ¿May Hanukkah? La Gemara pregunta, ¿qué es Hanukkah? Definime Hanukkah. ¿Ok? ¿Qué dice la Gemara? De hecho, Rashi mismo explica, el Rebbe lo trae acá. ¿Cuál es el milagro central de Hanukkah? Esta es la pregunta de la Gemara. ¿Cuál es el milagro de Hanukkah? ¿Qué dice la Gemara? Cuando entraron los griegos en el Heichal, en el palacio, le impurificaron todos los aceites, etc. Y solamente encontraron una vasija de aceite. Se hizo un gran milagro, prendieron 8 días con esa vasija de aceite. Al año siguiente lo fijaron como los días de Halel Beit Da, agradecimiento a Dios. ¿Y la guerra? No sé. En la Gemara no está. No dice.
Lo único que hizo es una palabra, Nitzhum. El Rebbe la salteó y después lo va a mencionar. Nitzhum. Sí, los vencieron. Gornish. ¿Milagros? No, ¿qué milagro? ¿De qué? Nada. ¡Velas, velas! Surge entonces que todo el Hallel Veidá, todo el agradecimiento de Hanukkah, alabanza, agradecimiento por los milagros, etc., es por el milagro del aceite. El aceite. ¿Cómo puede ser entonces que cuando decimos 3 veces por día por los milagros que Dios hizo por nosotros, el aceite no existe? Cero. No está. Pero la Gemara dice que el aceite es lo principal. No, pero el aceite no hablamos del tema. Entonces no entiendo qué es Hanukkah. No entiendo qué pasa. ¿Cuál de los milagros es el más importante? La Gemara dice que es el del aceite. Entonces, ¿por qué no lo mencionamos 3 veces por día? No, Gornisht. Y si la Gemara ni habla del milagro de la guerra, ¿por qué lo mencionas 3 veces por día? ¡Hey! No entiendo. No cierra esto. Para entender todo esto, tenemos que entender primero una pregunta famosa, conocida en las palabras de la Gemara. El milagro principal de Hanukkah fue la victoria de la guerra. Y Karaneis, el milagro principal de Hanukkah fue la victoria de la guerra, en donde, de vuelta, Dios entregó muchos en manos de pocos, fuertes en manos de débiles, etc. Entonces, ¿por qué los días de Hanukkah los festejamos no en forma de festejar el milagro de una guerra militar, ¿sí? Etcétera, etcétera, y la salvación del pueblo de Israel de manos de los griegos? No, prendemos velas. ¿Qué tiene que ver prender velas con el milagro de Hanukkah, de la victoria? De hecho, y el Rebbe lo menciona más adelante también, en términos de cronología, tiempo, ¿qué vino primero, las velitas o la guerra? La guerra, obvio. Si no se podían prender velitas si no ganabas la guerra. Ganamos la guerra, ahora podemos prender velas. Entonces todo surge del tema de la guerra. Pero no lo festejamos, no decimos nada de este tema. Cero. La explicación es la siguiente. La Gzeira, esto es lo que significa Hanukkah, lo que viene ahora. Esto es Hanukkah. Si no sabes esto, no entendiste lo que es Hanukkah. La Gzeira, el decreto de Hanukkah, de los días de Hanukkah, no era contra los cuerpos del pueblo de Israel. No. Y esto, entre paréntesis, no es una idea del Rebbe. Esto no es Hasidis. Esto está en el Levush, estamos hablando muchos años antes, año 1600, por ahí. No tiene que ver con Hasidis esto, tiene que ver con entender Yiddishkeit, nada más, entender lo que es el judaísmo. La Gzeira, el decreto de los días de Hanukkah, no fue contra los cuerpos del pueblo de Israel. Queremos matar a todos los judíos. No, ese era Purim. Ese sí, Purim. En Hanukkah no era así, sino que era contra el judaísmo, Yiddishkeit. En las palabras del Rambam, Botlu Dasam, los griegos anularon nuestro das, nuestra religión. ¿Y qué decimos en el Redesole? Ashkiham Toirasejo, querían que nos olvidemos de la Toira de Dios. La Aviremujuka Retzonejo, querían que transgredamos los preceptos de Dios, de la voluntad de Dios. Como dicen nuestros sabios en el Midrash también, los griegos querían que nosotros escribamos sobre un cuerno de toro que no existe Dios. Es como decir, asumí que no hay Dios. Todo mentira esto. Eso es lo que ellos estaban buscando. Y la guerra física, porque hubo una guerra también, obviamente, esto fue un resultado de los decretos contra el pueblo de Israel. No aguantamos más, salimos a matar a todos. ¿Ok? Y liberamos la tierra de Israel. Buenísimo. Pero ese no era el problema. No era una opresión social y militar. No, los griegos querían imponer su forma de pensar. Y el judaísmo todo lo opuesto. Los griegos hablan del cuerpo, la belleza y los músculos, y qué sé yo. Y los judíos hablamos de la cabeza y Dios. No de los músculos. No. Entonces los griegos entraron en conflicto con nosotros. Por lo tanto, nosotros hicimos lo principal, o sea, nuestros sabios decretaron, porque Hanukkah obviamente es un decreto rabínico, no la guerra, el milagro de la guerra, de la victoria militar, la salvación del cuerpo del pueblo de Israel, no, sino que lo principal es el milagro del aceite. Este milagro está conectado con la existencia de mitzvahs, preceptos, Beis Hamikdash, templo, obviamente un Dios que te manda a hacer una mitzvah, y en esto mismo, propiamente dicho, las velas del templo, que estas velas aluden al concepto general de Toire Mitzvahs. Ner Mitzvah, Toire Oir es un pasuk. La vela, la lámpara, digamos, de la mitzvah y la luz de la Toira. Es decir, estamos hablando de un asunto, una salvación ruchni, espiritual. Hanukkah es el mundo espiritual, Purim es otra historia, obviamente ahora no estamos estudiando Purim, pero eso sí es material. Y de hecho, y por esto es lo que dice el Levush,
Por eso en Purim, ¿cómo se festeja Purim? Anda a comer. Fiesta, comer, ruido, chupar. ¡Ey! ¿Nosotros festejamos así? Sí, porque en Purim salvamos el cuerpo del pueblo de Israel. Entonces dale al cuerpo con todo. En Hanukkah, no. Hanukkah es luz. ¿Y eso? Es espiritual. ¿Y tengo que comer en Hanukkah? Si no quieres no comas, qué sé yo. Y el aceite, sí, está bien, son todas costumbres, muy lindo. Pero ¿sabes qué? Lo principal es que prenda velitas. Eso es Hanukkah. Pero todo esto requiere una explicación. La Gemore dice, de vuelta, Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Y Rashi explica la pregunta de la Gemore, ¿cuál es el milagro por el cual nuestros sabios fijaron Hanukkah? Y ahí se relata solamente, el Rebbe subraya, solamente el milagro del aceite. Y no se habla del milagro de la guerra. Entonces, está bien, me podés decir que lo principal es el milagro del aceite, pero no te podés olvidar de la guerra tampoco. No está bien, fue un milagro increíble. Giborim Beat Haloshim, fuertes en manos de débiles, muchos en manos de pocos. No podés borrarlo directamente del texto. No es así la cosa. ¿Por qué lo borraron? No se entiende, dice el Rebbe. Es verdad que lo principal de Hanukkah es el milagro espiritual, la salvación espiritual, pero también hubo una salvación material. Y fue en forma completamente milagrosa, dice el Rebbe. Más aún, la salvación espiritual vino después de la salvación material, como yo dije antes. Si no, no era posible tampoco prender la menorá, ni que haya milagro de los 8 días y bla, bla, bla. Entonces, por lo menos, debería estar mencionado en el Talmud, en la Gemore, en forma secundaria. Yo qué sé, ganamos una guerra y después tráeme 30 páginas hablando de la vela. Ok, pero dice, ganamos la guerra. No aparece. Y la explicación es la siguiente, dice el Rebbe. Ya hablamos muchas veces. ¿Dice Rashi o dice el Rebbe? El Rebbe. Ya hablamos muchas veces que al respecto del tema de la guerra de los griegos, que no era una guerra stam milhama, sí una guerra nomás espiritual contra el judaísmo. Ahora el Rebbe va más profundo. Hasta acá lo único que tenemos es que de hecho esto lo dijo el Levush. De vuelta, no es Hasides, esto es por así decir conocido en el judaísmo, que Purim era una cuestión material, Hanukkah es una cuestión espiritual. Buenísimo, hasta acá estamos todos bien. El Rebbe dice, pará, hay algo más. En esto espiritual no es así nomás. No nos gusta el judaísmo, decían los griegos. No. Hay algo mucho más profundo. La cuestión acá es, y lo decimos en el rezo todos los días, leashkiham teirase jo. Los griegos querían hacernos olvidar tu toira. Leaviram juke reitzone jo. Hacernos transgredir tu voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Los griegos no tenían ningún problema, en realidad Zaifil, por lo menos no tenían tanto problema con estudiar Toira. Está espectacular. La Toira misma dice, la Toira es sabiduría, entendimiento. Las naciones dicen, wow, Toira, qué lindo que es. Los griegos no tenían problema con esto. No había ningún problema con esto. El problema de los griegos era que esto digas que es una Toira de Dios. Ahí ya no me gustó más. Ellos querían hacernos olvidarnos que esto es tu toira, que esto es la toira de Hashem, que esto es algo que trasciende el intelecto. Esta es la clave. Los griegos eran todo intelectual, todo, sí, tiene sentido, buenísimo. En cuanto nosotros salimos a la vaca roja, ¿y esto cómo es? No se entiende. No, ya no me gustó más. No. Eso no acepto. Por eso el texto dice, leaviram mijuke y retzonejo. Los griegos querían hacernos transgredir las reglas de tu voluntad, pero justamente hukim, cosas que no tienen ningún sentido. Cero sentido. Los preceptos que no tienen relación con lo intelectual. Exacto, explicación. Son algo que trasciende totalmente lo intelectual. Son tu voluntad. Ok, esto es lo que Dios quiere. La guerra de los griegos era contra este asunto. Y esto es interesante. Pues para los judíos, el Dios, divinidad, espiritualidad, es algo que trasciende totalmente la creación. Es algo que no puede ser captado por el intelecto, y el Rebbe pone entre paréntesis, humano. No hay forma de entender. No me vengas a decir que se entiende a Dios. No se entiende nada. No. Y la definición de Dios es algo que no se entiende. Esto es la definición de Dios. Los griegos no podían soportar esto. No. O sea, no es... Uno podría decir... No está escrito en la sija esto, obviamente. Pero uno podría decir... Bueno, ¿qué es el judaísmo? Nosotros nos ponemos tefilín, prendemos velitas en llaves, comemos kosher, hacemos un montón de cosas. Espectacular, qué lindo el judaísmo.
Está bueno, me gusta, es agradable, etc. Eso no es el judaísmo. No. Eso en todo caso es lo que se ve y lo que se hace. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es una relación con Dios totalmente irracional. Punto. ¿Y por qué te pones tefilín? Porque Dios dijo. ¿Y por qué prendiste velas? Porque Dios dijo. ¿Y por qué comes esto y esto no? Porque Dios dijo. Loco, ¿pero me explicás? No. No lo sé. Esto es lo que Dios quiere. ¿Te gusta? A veces sí, a veces no. Como dicen los chicos, ponele. Eso es Yiddishkeit. Contra eso los griegos no podían. No, eso no lo aguanto. Tus costumbres son muy lindas y muy pintorescas. Me gustan. Seguí haciéndolas. Pero no me vengas a decir que esto viene de arriba. Eso no. Eso no. Esta es una de las explicaciones por las cuales en este asunto del milagro de Hanukkah, en relación a la salvación espiritual, etcétera, etcétera, ese milagro está relacionado. ¿Por qué Dios hizo el milagro con las velas de la menorá, justamente? Obvio, Dios puede hacer lo que quiera, esto no hay dudas. Pero Dios eligió que el milagro de Hanukkah se exprese con el encendido de la menorá. Podría haber sido otra cosa, tranquilamente. No, Dios eligió la menorá. Aparentemente, dice el rey, una pregunta obvia, tan simple, nadie la pregunta, pero es tan poshut. Aparentemente los griegos impurificaron todo el templo, todo el Beis Hamikdash estaba totalmente destrozado, desastre, total. Y había que inaugurar todo el Beis Hamikdash, también el Mizbeach, el altar. Yo qué sé, ¿por qué no fue el milagro de Hanukkah un altar nuevo? El altar bajo del cielo, y aquí tenemos un altar. No, Hanukkah son las velas. ¿Por qué las velas? ¿Por qué eligió Dios hacer un milagro en relación a las velas de la menorá? El asunto aquí es que nosotros encontramos que cuando vos querés expresar un asunto espiritual, es común utilizar el ejemplo de oir, luz. Como dicen, ya lo trajimos, ner mitzvah toira oir. Hay una vela, una lámpara de mitzvah, hay una luz de toira. Una de las razones de esto, ¿por qué oir? ¿Por qué el ejemplo clásico de los Mekubalim, Kabbalah, Hasidut, etcétera, para Dios es oir, luz? ¿Por qué luz? ¿Por qué no otro ejemplo? Que hay toda una discusión enorme en Hasidut entre, bueno, no es que discusión, una explicación grande entre qué es oir y qué es shefa, flujo de energía, flujo de dinero, flujo de lo que sea, salud. No, oir, luz. ¿Por qué? Porque la luz es diferente de todo el resto de las creaciones que Hashem creó en este mundo. La luz no es tan, dice el Rebbe, entre paréntesis, es muy interesante porque la ciencia también habla mucho de esto, no es tan atrapada en el mundo material. La voz, el aroma, a pesar de que parecen cosas más espirituales, no voy a leer todo el párrafo para hacerlo más largo, parecen cosas espirituales, pero igual están atrapadas hasta cierto punto en el mundo material. La voz, el sonido y el aroma. Al respecto del sonido, obviamente son ondas que se va moviendo el aire, qué sé yo. Al respecto del aroma, son partículas de la cosa que andan dando vueltas por el aire, por eso lo olés. Lo que no es el caso con luz es algo que no es atrapado por el mundo espiritual. Y por esta misma razón, cuando queremos hablar de algo espiritual, lo más espiritual que tenemos en nuestro mundo físico es luz. No deja de ser algo físico también, porque existe, pero es lo más espiritual que hay dentro del mundo físico. Y esta explicación que damos al respecto de la luz también nos ayuda a entender otro asunto, que nadie pregunta, y es algo payut, obvio. ¿Qué representaba la menorá en el templo? Más allá de Hanukkah, la menorá en el templo era, así dice la Gemara, literalmente el Talmud, era un testimonio para todos los seres humanos, Kol Bay Olam, judíos y no judíos, que la presencia de Dios está con el pueblo de Israel. Esa era la menorá. Ok, muy lindo. ¿Por qué? Porque había una vela que el Kohen la prendía primero y duraba todo un día y la terminaba apagando el mismo Kohen para limpiarla y volverla a prender. O sea, quedaba prendido más tiempo que el resto de las velas. Aparentemente no se entiende, dice el Rebbe. Esta es una pregunta simple. ¿Por qué es que el milagro de esta vela que quedaba prendida, etcétera, era diferente de los otros 10 milagros que había en el templo? ¿Vos querés milagros? ¿Querés darte cuenta que Dios está con el pueblo de Israel? Ibas al Beis Hamikdash, allá al templo, y había 10 milagros diferentes. Y la Gemara cuenta que había más de 10 todavía. La columna de humo, y bajaba un fuego del cielo, y consumía la corban, y qué sé yo, y lo podía ver todo el mundo. Incluso los no judíos parados afuera del Beis Hamikdash veían la columna de humo.
derechita, soplaba el viento en Jerusalén con nieve y yo qué sé, y la columnita estaba ahí derechita, no tenía ningún problema. Y de repente cuando llegaba la hora de que los judíos hacían los corbán, las ofrendas, ¡boom!, caía un fuego del cielo. ¡Wow! Está bueno esto. No, eso no es testimonio de nada. Chao. ¿Cuál es el testimonio? La menorá. Y la menorá encima se encendía adentro del Beis Hamikdash, no la veía nadie. Y entonces, no entiendo. El Rebbe responde, de acuerdo a todo lo que explicamos antes, lo podemos saber mejor. Porque oir, luz, incluso una luz material, es un kli, es un recipiente más adecuado para la presencia de Hashem. Oir Shechina, la luz de la presencia de Hashem. ¿En dónde se expresa Kadosh Baruj Hu más fuertemente? En luz. Y lo único que era luz en el Beis Hamikdash, en el templo, era la menorá. Entonces, esto era el testimonio de que Hashem está con nosotros. Por lo tanto, cuando la luz de la Shechina, de la presencia de Dios, que trasciende totalmente el mundo, se conectaba con una luz material, el Rebbe lo subraya, la luz de la menorá, de este candelabro, etc. Entonces ahí realmente había un efecto que iluminaba en el mundo. Literalmente el mundo material era iluminado por la luz de la Shechina, de la presencia de Dios. Entonces automáticamente esto es un testimonio para todos los seres humanos. En hebreo se dice Boy Oilom, y el Rebbe lo subraya, la gente del mundo. El mundo era iluminado por Hashem. El mundo material era iluminado por Hashem con la luz, a través de la luz de la menorá. ¿Por qué? De vuelta, porque fuego, luz, etc., por así decir, es un kli, es un recipiente que recibe y expresa a Hashem mismo. Y con esto se entiende por qué la salvación espiritual de Hanukkah estaba conectada principalmente con el milagro del aceite, de la menorá, justamente. Esto no es un milagro secundario. Bueno, entre todos los milagros que podrían haber habido, uno con la menorá. ¡Qué lindo! No. Sino que esto expresa la verdadera guerra de los días de Hanukkah. Victoria. La verdadera victoria de los días de Hanukkah. El reconocimiento de Toira Se Jo, tu Toira, y Juke y Retzene Jo, y las reglas de tu voluntad. ¿Qué significa esto? Que para los Yehudim ilumina una luz divina que trasciende el intelecto humano y trasciende las definiciones de la creación. Y esto se expresa en forma revelada en el milagro, que el concepto de un milagro es algo que está por encima de la naturaleza. Esto por un lado se expresa en el concepto de que hubo un milagro en Hanukkah, algo que trasciende la naturaleza, y más aún, ese milagro ocurrió con luz, la luz de la menorá, que la luz, el concepto de luz, es un recipiente para la luz divina que trasciende el mundo, etc. Es un testimonio para todos los seres humanos, Kol Boy Eilam, todos los seres humanos de todo el mundo, que la presencia de Dios está con el pueblo de Israel. Entonces ahora entendimos luz, milagro, trascender. ¿Qué representa Hanukkah? Que los judíos no somos algo racional. No, que los judíos trascendemos totalmente la creación. Punto. Por eso milagros con luz, etc. De acuerdo a todo esto, todavía tenemos pendiente la pregunta, digamos, que planteó el Rebbe al respecto de la Gemore. ¿Por qué la Gemore no habla de la victoria de la guerra? Y, de vuelta, ¿por qué en el rezo no hablamos de la menorá? Todavía esto está pendiente ahí. Solamente el Rebbe nos explicó luz, la voluntad de Dios, trascendemos la naturaleza. ¿Cómo aplicás todo eso a lo que hacemos en Hanukkah en la práctica? De acuerdo a todo esto vamos a entender esto que dice el Talmud. Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Y de vuelta, Rashi explica, ¿bajo qué milagro? ¿Cuál es el milagro por el cual nuestros sabios determinaron que festejemos Hanukkah? Y ahí se menciona solamente el milagro del aceite. Y in ganzen nit, para nada, ni se menciona Nitzoch en Amelhama, la victoria de la guerra. ¿Por qué? De vuelta, el Gemara, literalmente el texto dice que Shegobru Beis Hashmonaim, hay una palabra ahí que me olvidé, Benitzhum, cuando se fortalecieron los Hashmonaim y vencieron a los griegos, eso es todo lo que dice. No dice ni guerra, ni nada, ni halashim, ni débiles, ni fuertes, gornisht, nada. O sea, está mencionado ahí una especie de alusión muy, muy lejana. Muy lejana. Entonces, ¿por qué esto es así? ¿Por qué el milagro central de Hanukkah tiene que ver con velas, con aceite, etcétera? Porque cuando nosotros queremos hablar de la esencia de Hanukkah, y esta es la pregunta de la Gemara, Mai Hanukkah, definime Hanukkah. No me digas que las velitas, ¿qué es Hanukkah? Si alguien te pregunta, ¿qué es Hanukkah? ¿Qué vas a decir? No, prendemos 8 velitas, no, eso es lo que vos haces en Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Bueno, no sé, los griegos una vez vinieron.
Es una historia muy linda. ¿Qué es Hanukkah? ¿Qué estás festejando, flaco? ¿Velitas? Está medio loco. Cuando hablamos de qué es Hanukkah, May Hanukkah, Hanukkah es el milagro de las velas de Hanukkah. Eso es lo que es Hanukkah, que expresan una luz espiritual, Ner Mitzvah, la luz de preceptos divinos que ilumina a través de una victoria espiritual. Esta es la definición del Rebbe de Hanukkah. ¿Okay? Acá no aparece tipo 2 puntos, acá viene. No, está medio en el medio de la sija y así, sí, ya está. El Rebbe te está definiendo qué es Hanukkah. Es el milagro de las velas de Hanukkah que muestra una luz espiritual. ¿Cuál es esa luz espiritual? Preceptos. Nosotros hacemos lo que Dios quiere y esto ilumina a través de una victoria espiritual. Y a pesar de que el milagro material precedió, digamos, fue anterior y fue la causa del milagro espiritual, porque si no hubiese habido milagro material, olvídate, no había cómo prender el aceite, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Aún así, con todo eso, una vez que vos tenés, y esta es la respuesta de todas las preguntas del Rebbe, ahí va, con todo esto, a pesar de que el milagro material fue muy importante, cuando vos tenés un milagro Neis Ruchni, un milagro espiritual, lo material no ocupa espacio, no existe. Olvídate, no hay de qué hablar. Cuando hablamos de algo espiritual, el mundo material no existe. Y el Rebbe tiene un corchete acá un poco profundo. Este asunto de que, esto es un poquito más complicado, este asunto de que no existe lo material frente a lo espiritual, esto no es, acá hay que prestar un poco más de atención, esto no es, como dicen nuestros sabios, una frase clásica, la digo como está escrita en la Gemara y después la traduzco, una vela al mediodía no sirve para nada. Obvio, salir al mediodía en el Ecuador y prender una velita en la plaza, es un tonto, no sirve para nada. Que la luz de la vela está totalmente anulada a la luz del sol. No es eso. O sea, la comparación de material con espiritual es mucho más profunda que la comparación de una vela frente al sol la luz del sol del mediodía. ¿Por qué? Porque a pesar de que la luz del sol no solamente es más grande en cantidad que una vela, sino que incluso en calidad es mayor, es superior, etcétera, a la luz del sol frente a la luz de la vela. Pero ¿sabes qué? La luz de la vela es una vela. Está ahí. No te importa, pero está. ¿Hace luz o no? Sí. Y si pones el dedito cerca de la vela, ¿te quemás o no? Oh, yes. Te vas a quemar. La vela está ahí. Podés decirme, no sirve para nada. Tenés razón. ¿Pero está o no? Sí. Está. Lo que no es el caso en nuestro asunto, en nuestra comparación. No me vengas a comparar. Lo material, dije bien. Lo material frente a lo espiritual es igual que una vela frente al sol. No. No es una comparación correcta. La vela frente al sol no vale nada, pero está ahí. Lo material frente a lo espiritual no está. Gornisht. Bye bye. No existe. Las palabras del Rebbe. En nuestro caso, la luz espiritual que iluminó en Hanukkah o que ilumina en Hanukkah a través del milagro de las velas de Hanukkah, etcétera, etcétera, que está conectada con una luz divina que trasciende por completo la creación, frente a esto no existe lo material. No hay. Nada. No tiene absolutamente ningún sentido. No es que es más o menos, no, ni en calidad ni en cantidad. Todo esto era el corchete. A propósito voy para atrás, un poquitito, y voy a saltear el corchete, porque si no es más difícil de entender las hijas. Vamos para atrás. A pesar de que el milagro de las velas de Hanukkah fue posible gracias al milagro de la guerra, y primero la guerra y después las velas, etc., aún así, el milagro espiritual es tan pero tan importante, etcétera, que el milagro material no ocupa ningún espacio. No importa. Por el otro lado, al respecto del milagro del texto que decimos en Al-Nisim por los milagros, cuando queremos dar un agradecimiento a Dios por el milagro de la guerra, físico, guerra, no podés ponerme todo junto, milagro de guerra y milagro de aceite. Por cuanto uno estaría totalmente anulado y perdería totalmente importancia frente al otro. La guerra no existe frente al mundo, frente al milagro espiritual. Por lo tanto, nuestros sabios los separaron y lo pusieron en 2 momentos diferentes.
El agradecimiento por el aceite es con las velas de Hanukkah. Prendemos velas de Hanukkah. El agradecimiento por la guerra es en el rezo 3 veces por día. Por eso no está en ninguno de los casos mencionado el otro. No es que nosotros decimos, che, vamos a agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque tengo dinero, porque tengo salud, porque tengo Torah, porque tengo... no es esto una listita de agradecimientos acá. No me mezcles las cosas. Porque vos no me podés agradecer por toda la Torah y además porque tenés mucho dinero en la cuenta de banco. No. ¿Qué tiene que ver? No. Agradecer por dinero un día y agradecer por Torah otro día. Separámelos. Porque uno frente al otro no tienen comparación. Pierde totalmente importancia uno frente al otro. Entonces nuestros sabios, ¿qué hicieron? Para no poner todo junto, porque se anularía absolutamente el recuerdo de la guerra, dijeron la guerra, acordátela 3 veces por día en el rezo, y en la luz, las velitas de Hanukkah. De cada asunto uno tiene que tomar una enseñanza en la práctica, en el servicio a Dios. La enseñanza aquí es Bepashtus, dice el revés, obvio. De Hanukkah nosotros tomamos la fuerza de manera tal para que los Yehudim podamos iluminar la luz de la Neshama, del alma, al punto tal que todos los asuntos del cuerpo físicos de la persona no ocupen un espacio en absoluto. Porque en la práctica, esto no está en la sija, lo agrego yo para explicar nada más, somos todos seres bipolares, entre comillas. Tenemos un mundo material y un mundo espiritual. Y los dos, digamos que nos importan, y los dos están buenos en montones de sentidos. Entonces vivimos este conflicto constante. Punto número 1 que el Rebbe dijo es, mira, la luz de la Neshama, la luz del alma, tiene que iluminar tanto hasta que los asuntos del cuerpo del hombre sean para la persona, el hombre, mujer, lo mismo, nit toifes makim, que no ocupen un espacio. Porque a pesar de que la Neshama está investida en un cuerpo, el alma está investida en el cuerpo, y vive en este mundo, y la Neshama no podría servir a Dios si no fuese a través del cuerpo. Todos los preceptos son con cosas materiales, justamente, y con intelecto y emociones del alma que se revelan a través de los órganos y partes del cuerpo, el cerebro físico, el corazón físico. Entonces, aparentemente, el mundo físico es súper importante. Si no, la Neshama no podría hacer nada sin el mundo físico. Sin embargo, nos enseña Hanukkah que la persona tiene la capacidad de que lo físico no ocupe un espacio. Ni toifes makem, no ocupe un espacio. No estamos hablando acá de lo físico que no tiene nada que ver con el servicio de la Neshama. O sea, ¿vamos a robar un banco? Sí, no tengo mucho dinero. Bueno, para eso no es Avodas Hashem. Eso no era servicio a Dios. Eso me parece que te pasaste para el otro lado. No, pero me dijiste que lo físico lo tengo que... sí, no. Eso no. Acá estamos hablando de otra cosa. Lo físico que no tiene nada que ver con el servicio a Dios, esto esto no puede ni existir de entrada. Olvídate, en todos tus caminos tenés que conocerlo a Dios, todos tus caminos tienen que ser parte del conocimiento a Dios. Robar un banco no es parte de conocer a Dios. No, pero yo voy a dar tzedaka con el dinero. No, discúlpame, no va. Aunque des mucho tzedaka después. No solamente todas las cosas materiales, incluso si no están conectadas con el servicio a Dios, obviamente lo que está prohibido, tu mundo material, normal de todos los días, quiero comer, quiero beber, ¿eso tiene que ser servicio a Dios? Sí, también. Decir una braja, come kosher. Pero ahora estoy comiendo, soy un ser humano normal. ¿Y cómo? Sí, eso también es parte del servicio a Dios. De vuelta, en todos tus caminos tenés que conocerlo a Dios. Que tu comer sea servir a Dios, que tu dormir sea servir a Dios, etcétera, etcétera. No solamente esto, sino que incluso un mundo material que efectivamente guía y te lleva a Ruchnius, a espiritualidad, como la victoria de la guerra en los días de Hanukkah, que llevó a la victoria y la salvación espiritual. Esto también uno tiene que lograr que lo material, el Rebbe lo pone entre comillas, Gashmius, lo material, no sea lo principal. Toda la existencia de lo material no tiene que ser sino un canal a través del cual se pueda expresar avoida espiritual, el servicio espiritual de la Neshama, del alma. Punto. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Rebbe al final de la sija? ¿Cuál es la enseñanza que el Rebbe extrae de acá? ¿Existe lo material por lo material? Nos fuimos al tacho. Eso no va.
Existe lo material que vos lo utilizás en el servicio a Dios. Está bueno eso. Perfecto, me gustó. ¿Pero te gustó lo material? Sí, estaba buenísimo. Fuimos al Farbrengen y había sushi. ¡Wow! ¿No sabés cómo estuvo eso? Y che, ¿qué dijo el Mashpia? El Mashpia dijo que hay que cumplir Torah y mitzvahs y es muy importante estudiar Hasides. Pero el sushi estaba buenísimo. Bueno, pero no está mal. Era kosher. Está lo material por lo material. Esto no es kosher. Esto no sirve aunque sea kosher lo material. Esto no es bueno. Está lo material que lo utilizás en el servicio a Dios. Fuimos al Farbrengen, escuchamos al Mashpia, no sé qué dijo, pero había sushi. Y está lo que está diciendo el Rebbe acá. Es otro nivel. El Rebbe está diciendo acá, el mundo material no es más que un canal para que se exprese lo espiritual. Para que se exprese la neshama. Y lo material propiamente dicho no tiene por qué ocupar ningún lugar. No existe. Entonces el tipo le decís, ¿fuiste al Farbrengen? El tipo dice, sí, fui al Farbrengen. ¿Y qué había para comer? No sé, pero el Mashpia dijo palabras espectaculares. Entonces quizás el tipo no hubiese ido si no había sushi. Ponele que el sushi ayudó. Bueno, pero ni se acordó de eso, porque el Mashpia habló también, que no importa, un sushi más, un sushi menos. Pero estaba buenísimo, te lo puedo repetir. ¿Comió algo? Sí, comió, porque si no tenía hambre y no me iba a poder ni escuchar. Está bien, la comida hay que comer algo y tomé el lejaim también. Pero ni me acuerdo qué comí. Algo comí. Ese es el kunz. Eso es lo que te enseña Hanukkah. El mundo material no es más que un canal para la expresión de lo espiritual. No es fundamental. Por eso, ¿cómo sacó el Rebbe de Hanukkah? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por eso, cuando hablas del milagro espiritual de Hanukkah, ni aparece una alusión al milagro material. No existe lo material. A pesar de que lo material ayudó a que lo espiritual exista. Porque sin la guerra, sin la victoria de la guerra, por supuesto, no había, etcétera, Hanukkah. Pero lo material frente a lo espiritual no existe. Cero. Es un canal nada más. Y al revés, como queremos mencionar también lo material, porque es importante y fue la guerra y qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, nuestros sabios pusieron un lugar en el rezo donde hable solamente de esto. Y ahí no habla de lo espiritual, y no, porque en cuanto hablas de lo espiritual, saca vos lo material. Chao, no hay de qué hablar. No hay de qué hablar.